Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los amantes de las telenovelas y las historias de amor que nos tocan el alma. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de Amor en Estambul, y más específicamente, la supuesta cita secreta entre Mert y Afra. Así es, ese dúo que nos tiene a todos suspirando y especulando. Si eres fanático de las intrigas, los romances, las pistas ocultas y todo lo que rodea a estas estrellas, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese clic al botón de suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras por el mundo del entretenimiento. Empecemos con todo el misterio. Como muchos de ustedes saben, Mert y Afra se han convertido en dos de los nombres más resonantes en la escena turca. Su química en pantalla, sus miradas cargadas de significado, la forma en que sus personajes interactúan, tejiendo tramas complejas y profundamente emotivas, es simplemente magnética. Cada escena que comparten es un torbellino de emociones que nos atrapa y nos hace soñar. Y es precisamente esta conexión tan palpable, tan llena de energía, la que inevitablemente dispara la curiosidad del público una vez que el trabajo termina y las cámaras se apagan. ¿Qué sucede detrás de cámaras? Su relación, esa intensidad que nos transmiten, trasciende la ficción y se manifiesta en la vida real. Bueno, las últimas semanas han estado cargadas de rumores, de susurros en los pasillos de la industria y de intensas discusiones en foros y redes sociales, y el más sonado, sin duda, es el de una posible cita secreta entre ellos. Se habla de un encuentro privado cuidadosamente orquestado para estar lejos de los flashes de las cámaras y las miradas indiscretas de los fanáticos, un momento íntimo que podría ser el indicio, la pequeña chispa, de algo mucho más profundo que una simple amistad o un cordial compañerismo profesional. Este tipo de especulaciones son pan de cada día en el vertiginoso mundo del espectáculo, ¿verdad? Los rumores de romances, las suposiciones sobre relaciones ocultas, son el pan y la sal de la vida de las celebridades. Pero con Mert y Afra hay algo especial, algo que va más allá de la simple coincidencia. Su conexión se siente genuina, auténtica, y esa percepción alimenta aún más las expectativas y los deseos de sus seguidores. Hemos sido testigos de cómo se apoyan mutuamente en eventos públicos, cómo comparten comentarios adorables y llenos de complicidad en sus redes sociales, y todo esto, sumado a la intensidad volcánica de sus roles en Amor en Estambul, hace que la idea de un romance real, de un amor que florece en la vida real, sea increíblemente tentadora y deseable para muchos de nosotros. La noticia de esta supuesta cita secreta no surgió de la nada, no apareció de la noche a la mañana. Ha sido un goteo constante de información, un rastreo minucioso por parte de varios medios de comunicación turcos, conocidos por su agudeza para captar estos detalles, y de un sinfín de cuentas de fans dedicadas que actúan como verdaderas detectives digitales, rastreando cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación y cada interacción. Se habla de un lugar discreto, un rincón de la vibrante y cosmopolita Estambul que se presta a la intimidad. Podría ser un restaurante boutique con luces tenues y una atmósfera romántica, ubicado en algún barrio poco transitado, lejos de las avenidas principales. O tal vez, y esta es una imagen que realmente nos transporta, un paseo nocturno por las orillas del majestuoso Bósforo, con el aire fresco acariciando sus rostros y las luces de la ciudad titilando como estrellas caídas al agua. Imagínense la escena, las siluetas de los edificios históricos recortándose contra el cielo estrellado, el suave murmullo de las olas rompiendo en la orilla, y ellos dos compartiendo un momento de profunda conexión, ajenos a las miradas indiscretas, envueltos en la magia de la noche. Es una imagen tan vívida, tan romántica, que parece sacada directamente de una película de ensueño, ¿no creen? Por supuesto, debemos mantener los pies en la tierra y ser realistas. Hasta ahora, todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, hipótesis alimentadas por la imaginación de los fans y la habilidad de la prensa para hilar historias. No hay una confirmación oficial, ni por parte de Mert, ni de Afra, ni de sus respectivos equipos de representantes. Y es crucial, más allá de nuestra fascinación como espectadores, respetar esa distancia, esa falta de confirmación. A veces los artistas, las personas detrás de los personajes que tanto amamos, necesitan su espacio, su privacidad, y es fundamental recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con vidas propias, con sus propias decisiones y sus propios ritmos. Sinem.
Embargo, no podemos negar que en el apasionante mundo de YouTube y el entretenimiento, analizar estos rumores, discutir las pistas, interpretar los gestos y compartir nuestra emoción colectiva es, sin duda, una parte fundamental de la diversión y del encanto de ser parte de una comunidad de fans. ¿Qué nos dice esta constante atención, esta voracidad por saber más sobre sus vidas, sobre ellos como individuos? Creo que habla de manera elocuente del profundo impacto que han logrado tener en el público. Han logrado crear personajes tan entrañables, tan reales, tan complejos y a la vez tan cercanos, que la gente se involucra emocionalmente con sus historias, con sus luchas, con sus triunfos y sus derrotas. Y esa conexión emocional, esa empatía profunda, se traduce inexorablemente en un interés genuino y apasionado por sus vidas personales, por lo que sucede más allá de los guiones y los escenarios. Además, la forma en que manejan su relación pública, esa delicada danza entre la cercanía que transmiten y la cautela que demuestran, solo aviva aún más la llama de la curiosidad y nos invita a buscar significados ocultos en cada gesto. Hemos pasado horas revisando las redes sociales, siguiendo a los fanáticos más acérrimos, esos superfans, que dedican su tiempo a desentrañar cada detalle, y las teorías son tan variadas como fascinantes. Algunos señalan un comentario sutil, casi enigmático, de Afra en una publicación de Mert, un emoji, una palabra que para el ojo entrenado, parece cargada de un doble sentido. Otros recuerdan un encuentro casual, aparentemente fortuito, en un evento reciente, donde se les vio hablando de forma muy cercana, compartiendo risas y miradas cómplices que no pasaron desapercibidas. Cada detalle, por minúsculo que parezca, por insignificante que pueda ser para alguien ajeno a este universo, se convierte en una pieza vital de este intrincado rompecabezas que intentamos armar. ¿Será que estas pistas, estas pequeñas señales, son intencionales? ¿Podría ser una forma discreta y sutil de guiarnos hacia la verdad, de dejarnos entrever algo sin decirlo abiertamente? ¿O son simplemente coincidencias interpretadas por ojos ansiosos y corazones esperanzados que desean ver florecer el amor? Analicemos un poco la dinámica que Mert y Afra han construido. En Amor en Estambul, sus personajes atraviesan situaciones extremas, llenas de giros inesperados, de conflictos intensos, de momentos de vulnerabilidad desgarradora, pero también de una conexión innegable que trasciende las adversidades. Esa química que desborda la pantalla, que nos eriza la piel y nos arranca suspiros, es solo la maestría de la actuación, el resultado de horas de ensayo y dedicación. ¿O hay algo más, una corriente subterránea de verdad, algo que se cuela en cada toma, en cada mirada, en cada roce accidental? Es una pregunta que resuena en cada episodio, que se repite en nuestras mentes al verlos juntos, y que ahora, con estos intensos rumores de citas secretas, adquiere una fuerza arrolladora, una resonancia particular. La línea entre la ficción y la realidad, esa delgada membrana que separa el mundo del espectáculo del mundo real, se vuelve peligrosamente delgada, casi imperceptible, y eso es precisamente lo que mantiene a los espectadores absolutamente enganchados, ansiosos por el próximo capítulo, tanto en la pantalla como en sus vidas. Ahora pensemos en la posible naturaleza de esta supuesta cita secreta. Si es real, si realmente se encontraron en la intimidad, ¿qué buscarían con tanta discreción? Las posibilidades son infinitas y todas ellas, de una manera u otra, nos emocionan. Podría ser simplemente un deseo puro y humano de pasar tiempo juntos, de conocerse mejor, de compartir un momento de tranquilidad sin la presión constante de los medios, sin la mirada escrutadora de los fanáticos, lejos de las cámaras y los sets de filmación que marcan su día a día profesional. Un espacio seguro para que su relación, sea cual sea su estado actual, pueda florecer de manera orgánica. O tal vez, y esta es una de nuestras fantasías más dulces y recurrentes como fans, podría ser el inicio de algo más serio, un paso decidido y significativo hacia una relación oficial, un primer capítulo en la historia de amor de dos estrellas de la televisión turca. La idea de que estas dos figuras tan talentosas, tan carismáticas, tan magnéticas, encuentren el amor en medio de la vorágine de su éxito profesional, es verdaderamente inspiradora y reconfortante. La industria del entretenimiento y en particular la de las telenovelas, ha sido testigo de innumerables historias de amor que nacieron en los sets de filmación. Es un ambiente propicio para la conexión, para la intimidad forzada por las largas horas de trabajo y las escenas cargadas de emoción. A menudo la chispa que encienden en pantalla, esa conexión eléctrica entre los personajes, se traslada de manera natural, casi inevitable, a la vida real. ¿Será este el caso de Mert y Afra? Es una pregunta que flota en el aire, una posibilidad que nos seduce y nos hace soñar.
Es difícil decirlo con absoluta certeza, pero la posibilidad en sí misma es increíblemente emocionante. La especulación, en este caso, no se trata solo de si están juntos o no, de si un romance es una realidad o una fantasía, sino también de la esperanza que proyectamos en ellos, de la esperanza de que encuentren la felicidad, tanto en su brillante carrera profesional como en su vida personal. También es crucial considerar la perspectiva del público, como nosotros, los fans, interpretamos estas situaciones y a menudo como proyectamos nuestros propios deseos, nuestras propias expectativas y nuestras fantasías en las celebridades. Queremos que sus vidas sean tan perfectas, tan idílicas, tan llenas de amor como las historias que vemos en la pantalla, porque eso valida nuestras propias esperanzas y anhelos. Pero es fundamental recordar, por encima de la emoción y la especulación, que al final del día, son seres humanos con sus propias decisiones, sus propias complejidades y sus propias trayectorias vitales. Sin embargo, no podemos negar la energía contagiosa, la emoción palpable que generan estos rumores, esta constante búsqueda de la verdad detrás de las apariencias. En resumen, lo que tenemos hasta ahora sobre Amor en Estambul y la supuesta cita secreta de Mert y Afra es un tapiz tejido con pistas sutiles, con rumores que circulan libremente en los medios y se propagan exponencialmente en las redes sociales y, por supuesto, con una gran dosis de esperanza, de expectativa y de ilusión por parte de los fans. No hay nada confirmado, nada oficial, pero la especulación, la intriga, la búsqueda de significado en cada pequeño detalle, es parte esencial del encanto de seguir de cerca a estas estrellas que tanto admiramos. Su química en pantalla es innegable, es un hecho que salta a la vista, y es esa chispa la que alimenta las teorías, las suposiciones, sobre una posible relación que trasciende la ficción y se afianza en la realidad. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las especulaciones, las pistas ocultas y las esperanzas que rodean a Mert y Afra. Hemos discutido las posibles razones detrás de esta misteriosa cita secreta, hemos analizado el impacto que tienen en nosotros como audiencia y hemos compartido la emoción colectiva de ser parte de esta comunidad que sigue de cerca sus pasos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración, por dedicar su tiempo y su atención a este análisis. Su apoyo constante, sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido así, a seguir investigando y compartiendo con ustedes las noticias y los misterios del fascinante mundo del entretenimiento. Ahora, la parte más importante, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Mert y Afra podrían estar juntos en la vida real? ¿Tienen alguna otra teoría, alguna pista que hayan descubierto y quieran compartir con la comunidad? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, les ha mantenido al filo del asiento o simplemente les ha entretenido, no duden en darle un gran me gusta. Eso me ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido disfrutan más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también sea fanática de Amor en Estambul, de Mert y Afra, o de estas fascinantes estrellas turcas que conquistan corazones alrededor del mundo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de estar al tanto de todas nuestras próximas investigaciones, análisis y exclusivas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más entretenimiento. Hasta luego.